Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora del mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo yo desde la Sultana del Valle. La linda capital vallecaucana está vestida de gala. Delegaciones de 20 países del mundo, 17 de África, están reunidos aquí en esta, la tercera cumbre de mandatarios. No se ve, Juan, un solo papel en las calles de Cali. Cali mostrando su mejor gala. Así que estamos en este cubrimiento especial con mucho sabor vallecaucano. Cali es Cali, mi querida Vanessa. Ya volvemos con usted, pero comenzamos con un tema que nos preocupa altamente, el irrespeto hacia la autoridad. Cada vez son más frecuentes las imágenes en las que los uniformados son atacados. Tratamos de entender qué es lo que está pasando y tenemos reportes en vivo. Un hombre en aparente estado de alicoramiento arrolló a 4 policías que adelantaban un operativo de tránsito en el oriente de Bogotá. El caso se suma al de otros 2 uniformados que iban en una moto y fueron atropellados por un conductor al parecer borracho, esto en la localidad de Barrios Unidos. Pero vamos a hablar del tema con César Chaparro, que nos tiene en vivo lo último. ¿Qué es lo último, César? Buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Pues las autoridades reprocharon la falta de tolerancia y también de cultura, dice el propio director de la Policía General Rodolfo Palomino, de la misma ciudadanía, cuando los policías llegan a atender simplemente un caso. En este momento en el que usted se refiere, uno de los conductores que bajo un alto estado de embriaguez atropelló a varios uniformados aquí en la capital del país. La nota la registró El Ojo de la Noche. El hecho se presentó en la calle 166 con carrera séptima cuando el hombre identificado como Roberto Díaz, de profesión comerciante de finca raíz y quien al parecer había ingerido bebidas alcohólicas, arrolló a los uniformados que desarrollaban labores de patrullaje y vigilancia en 2 motocicletas. Un vehículo que iba en el sentido norte-sur, tripulado por 2 personas y con exceso de velocidad y al parecer en estado de embriaguez, el conductor del mismo vehículo atropelló a 2 unidades policiales, causándoles varias lesiones de importancia. Los policías fueron trasladados a diferentes centros asistenciales y aunque 2 de ellos ya fueron dados de alta, los otros 2 se encuentran en observación. Mientras tanto, el conductor permanece detenido. Inmediatamente fue puesto a disposición de la autoridad competente. Tránsito se hizo presente en el lugar y en este momento están realizando el procedimiento que corresponde para dejarlo a disposición de la autoridad competente. En las últimas horas, otros 2 policías habían sido arrollados por un conductor en la localidad de Barrios Unidos. Asimismo, El Ojo de la Noche también captó otra impresionante escena de un señor que aparentemente estaba bajo un alto grado de embriaguez, atropelló a un policía. Cuando fue inducido, cuando fue pretendido llevar para que le hicieran la prueba de alcoholemia, este hombre atacó a los uniformados. Según las autoridades y testigos, este hombre en aparente estado de embriaguez estuvo a punto de atropellar a varias personas que caminaban por uno de los andenes del barrio La Candelaria en el centro de Bogotá. Una persona que viene en avanzado estado de embriaguez casi atropella a unos peatones. Iba borracho y los policías ya venían desde hace rato persiguiéndolo por detrás y apenas se montó por encima del andén y casi atropella a una muchacha. Además, de acuerdo con la policía, el hombre agredió a unos uniformados cuando fue inmovilizado. Al ser sorprendida a condición de estado de embriaguez, la emprende contra los policías que están realizando el procedimiento y pues en este momento es conducida a la URI para realizar el respectivo procedimiento por conducir en estado de embriaguez. El conductor no accedió a realizarse la prueba de alcoholimetría y negó que estuviera embriagado, aunque en su vehículo había un envase de licor. Señor, ¿estaba manejando borracho? No, no señor, el que no es mi sobrino, el alcalde lo roba, la policía lo cuida. El alcalde lo roba, la policía lo cuida. También la emprendió contra el carro de la policía, en el que iba a ser conducido a una unidad de reacción inmediata. Según las autoridades, son frecuentes las agresiones contra uniformados cuando se realizan procedimientos con conductores embriagados. Más de 1000 policías han resultado lesionados durante el llamado de la misma comunidad para atender diferentes casos. Dice el director de la Policía General Rodolfo Palomino que uno de los casos que más se presenta, o el escenario donde más se presenta la agresión contra el uniformado, es durante la atención de riñas intrafamiliares, puesto que dice el general Palomino que cuando llegan a atender el caso, la misma pareja que estaba protagonizando la riña ataca al uniformado. Empecemos, digámoslo, a repudiar estos comportamientos, porque no puede ser, digamos, que se sume un colectivo social a aprobar este tipo de conductas que son reprochables y que lo que está señalando es lo que ya hemos señalado, hemos indicado que hay, digamos, una incultura
y es importante también que frente a este propósito no solamente exista una socialización del respeto. Con armas blancas han sido lesionados 126 y digamos que esto hace parte, digamos, de esos procesos y esas actuaciones en donde algunas personas, bien por estado de embriaguez o por intolerancia, tienen este tipo de reacciones. El director de la Policía, general Rodolfo Palomino, también aseguró que más de 1000 uniformados han resultado lesionados con objetos contundentes durante este año. También resaltó que las personas que han resultado investigadas o involucradas en ataques contra el servidor público, porque él dice que no solamente son los policías los que han resultado lesionados, también varios servidores públicos han sido capturados, cerca de 4000 en lo que va corrido este año. Una cifra preocupante, y por eso el llamado a la tolerancia, a la cultura y al respeto que hace el director de la policía. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Muchas gracias, César. Vamos a seguir tocando ese tema porque sigue el rechazo en Bello, Antioquia, por la agresión de 2 jóvenes a 2 uniformados de la policía cuando los requirieron para un operativo de rutina. Allí está Juan Pablo López. ¿Qué pasó finalmente, Juan, con los agresores? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Mire, lo que nos han dicho las autoridades es que estos jóvenes fueron requeridos muy cerca del parque. Ellos evadieron un retén de la policía y 10 cuadras después fueron alcanzados por los uniformados para tener la reacción que ustedes están viendo en el video precisamente. Pues estos 2 jóvenes fueron capturados y fueron judicializados. La historia la tratamos de entender desde otros puntos de vista. Aquí está el informe. En el video grabado por un aficionado se ve el forcejeo entre 2 jóvenes que se niegan a ser requisados en un retén de la policía y 2 uniformados que son fuertemente agredidos. Los 2 jóvenes que fueron requeridos, según las autoridades, por no portar el casco reglamentario y por violar la norma del parrillero hombre, golpearon a los agentes con puños y puntapiés hasta dejarlos en la mitad de la vía. Luego de algunos segundos, los uniformados lograron tomar el control de la situación ante la indiferencia de los ciudadanos. Las autoridades de Bello no solo rechazaron la actitud de los 2 jóvenes que fueron requeridos por la policía, sino además la actitud de los vecinos y transeúntes que pasaban por este sector. Y también rechaza, digamos, la manifestación de algunos transeúntes o jóvenes que estaban alrededor de los hechos y que se vanagloriaron e impulsaron a que estos agresores actuaran de esa manera. Para José Luis Cardona, psicólogo de familia, en nuestra sociedad se está perdiendo el respeto por las autoridades. ¿Por qué las personas están agrediendo en este momento a la autoridad? Y eso nos llamaría a mirar la legitimidad que la autoridad está teniendo frente a las relaciones interpersonales y a la regulación que la autoridad tiene que hacer. Los jóvenes fueron enviados a la cárcel señalados del delito de agresión a servidor público, lo que podría darles de 4 a 6 años de prisión. Hablamos con el secretario de Gobierno más temprano también y él nos dijo que hasta ahora no se ha podido confirmar si estos jóvenes estaban bajo efectos de drogas o alcohol. Sin embargo, también hace parte de la investigación y ellos ya están en la cárcel esperando un juicio por esta situación. Información desde Bello, Antioquia, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Juan, en Antioquia, muchas gracias y mucha atención porque en adelante quienes protagonicen actos de violencia durante manifestaciones, bloqueen las vías y además se cubran el rostro podrían enfrentar hasta 5 años de cárcel. Así lo contempla un nuevo proyecto de ley presentado por el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón al Congreso de la República. Conductas como estas, protagonizadas por encapuchados que ocultan sus rostros para atacar a la fuerza pública, lanzar artefactos o liderar el bloqueo de vías, serían castigadas hasta con 5 años de cárcel. Países como Chile lo consideran hoy un delito que se agrava con el uso de las capuchas, y ese modelo es el que quiere implementar el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón en Colombia. Uno de los agravantes sin duda es ese tema de esconder la identidad y demás. Eso no significa que será judicializada toda persona que sea sorprendida con el rostro cubierto. Solo serán aprehendidos quienes estén motivando a la violencia o afectando los derechos de los ciudadanos. Hay gente que se dedica a infiltrar y a promover violencia y básicamente en el marco de este esfuerzo lo que hacen es esconder su identidad o engañar a las autoridades y a los mismos manifestantes. En Colombia hasta ahora esos comportamientos estaban atados a otras conductas penales. La iniciativa ahora está en manos del Congreso. En una semana se nombrarán los ponentes y por ser una ley ordinaria tendrá que pasar por la Comisión Primera y Plenaria del Senado y luego Comisión Primera de Cámara y Plenaria. ¿Qué opina de los casos de irrespeto hacia la fuerza pública? Participe con
numeral y respeto a la autoridad. El cartel de los vándalos que convirtieron la marcha de solidaridad con los campesinos en una batalla campal en pleno centro de Bogotá tiene un detalle preocupante. 12 de los identificados son adolescentes. ¿Quiénes son y por qué estaban allí? Marcela Pulido buscó las respuestas y uno de los jóvenes dio su testimonio. Caracol investiga. El pasado 29 de agosto, la ola de protesta del paro campesino se tomó el corazón del gobierno en Bogotá. Y lo que antes parecía una marcha pacífica se transformó en una batalla campal. Mucha atención que esto aquí en la Plaza de Bolívar empieza a salirse poco a poco de control. Por calles como estas del centro de la capital esa tarde se movilizaron la turba de vándalos juveniles, sin darse cuenta que desde lo alto de las edificaciones había montado todo un operativo de la Policía Nacional para grabarlos. Nosotros tenemos el testimonio de un estudiante de escasos 17 años que nos va a contar en qué consiste ser vándalo por un día. Yo vi que todos comenzaron a lanzar piedras y a volverse locos. ¿Y usted también decidió volverse loco? La verdad sí, un poco. ¿Contra quién lanzó usted las piedras? Yo lancé piedras contra gente del ESMAD. Actuaron en grupo. Arrinconaron a los miembros de la fuerza pública, los despojaron de sus cascos y escudos de protección. Al final, enarbolaron el trofeo ganado con violencia. Sí, era como un premio, como esa satisfacción de que algo se logró por lo menos. Hubieron varios que me tomaron fotos con el escudo. Fue entonces cuando el cartel de los 48 vándalos apareció. Entre ellos 12 adolescentes quedaron estampados. El coronel de la Policía de Menores descubre los resultados de la investigación. Se les daban 5.000 pesos porque simplemente participaran y caminaran con ellos. 10.000 pesos a aquellos que se atrevieran a lanzar un ping-pong, a romper un vidrio, y a otros que se ofrecieron hasta 20.000 pesos porque agredieran específicamente a los policías. El vicefiscal asegura que se llegará hasta el final para saber quién está detrás de estos vándalos. Queremos determinar si se trató de algo aislado o de una organización delictiva que lo que buscaba precisamente era desestabilizar la situación de orden público en Bogotá, pagándole, como al parecer sucedió, a estos menores de edad. Desde la psicología del adolescente, Luis Alberto Rengifo plantea la problemática de fondo. ¿Dónde están los papás de esos muchachos que salen a eso, a hacer vandalismo en un momento determinado? Ella es la mamá del joven. Señora, ¿usted le dio permiso a su hijo de salir a la marcha? Pues no le di permiso, pero a lo último pues acepté y dije bueno, porque se puso muy rebelde. Si a usted le ofrecieran plata para hacerlo en la siguiente, ¿lo haría? La verdad sí. Un chico que no respeta a la mamá es un chico que es capaz de matar a un policía. Son imágenes que deben quedar en la memoria colectiva de los colombianos, porque detrás de las capuchas se esconden los hijos de una Colombia violenta que aprendió a expresarse con violencia, y la cura, según los expertos, está al interior de las familias. Y aquí en Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Vamos a Washington con nuestro corresponsal permanente en esa ciudad, Daniel Pacheco, quien estuvo averiguando qué tipo de penas podrían recibir las personas que agreden a las autoridades durante las manifestaciones públicas. Daniel, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. En este país, aunque los estados tienen distintas reglas, hay una práctica generalizada de proteger a los uniformados por agresiones, por intentos de homicidio y por homicidio. Eso nos contó un ex policía que además dirige una de las asociaciones de uniformados más grandes de Estados Unidos. En algunos estados, agredir a un policía lleva condenas automáticas de 3 años de cárcel y si es intento de homicidio, de 25 años. Si el asalto involucró un arma, en algunos estados la pena es de 3 años, sin atenuantes, directo a la cárcel. Bill Klein es un ex agente de policía y es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Policías de Estados Unidos, que cuenta con más de 240,000 miembros. Klein explica que además de agresiones, los policías están protegidos contra acciones que los priven de sus armas o de sus radios.
Privar a un oficial de sus medios de comunicación, quitarle su radio, ese es un crimen aparte, o también desarmarlo. La protección para los agentes del orden público cubre incluso a sus caninos. Queremos proteger al oficial y a la sociedad, protegiendo al animal. En los casos extremos, cuando un oficial muere durante el servicio, los responsables enfrentan la pena capital en los estados donde existe este castigo. En la Florida, donde yo trabajé, el intento de homicidio de un policía era de mínimo 25 años. Y si era asesinado, la pena de muerte. Debido a medidas como estas, en Estados Unidos, en el 2012, la principal causa de muerte de los uniformados no fueron los actos violentos, sino los accidentes de tránsito. Además de las leyes, este ex policía nos contó que es la comunidad y el respeto que tiene la autoridad lo que protege a los uniformados. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Bueno, y una buena noticia en medio de la amargura que a veces se siente en nuestro país. En Bogotá nació Isabelita. Ella es la hija de uno de los miembros de la fuerza pública asesinado en medio de todos esos desmanes ocurridos en el paro agrario. Jennifer Montoya tiene la información. Jennifer, no habrá visto usted a una Isabelita, pero ¿cómo está? Pues mira, la información que nos da tanto la abuelita como los médicos es que está muy bien, nació muy bien, pero obviamente esta noticia llega en medio de la tristeza y de la alegría. Por un lado, la llegada de la pequeña Isabela y por el otro, el reciente asesinato del subintendente Torrado. Él fue asesinado con un disparo en el abdomen mientras intentaba desbloquear una vía aquí en Cundinamarca. Ella es Isabela, nació hace 3 días en Bogotá y llegó para llenar el vacío que dejó su padre, el subintendente Luis Mauricio Torrado, que fue asesinado en la vía Zipaquirá-Pacho cuando intentaba levantar este bloqueo. La alegría y la tristeza se mezclan en la familia Torrado Rodríguez. Mi hija está bien, ahorita está bien, pues los primeros días que tuvo su bebecita ya está, o todavía, ya está muy triste porque su esposo, por la ausencia de su esposo, pero ya está muy contenta por su bebé porque la bebé está bien y ella también. Nació en perfecto estado, pesó 3.230 con talla de 49 centímetros y realmente ha evolucionado de una manera satisfactoria. El comandante de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, llegó hasta el hospital de la institución para darle la bienvenida a la bebé y para demostrarle su apoyo a la mamá. Psicólogos de la Policía de Cundinamarca también han estado haciendo el acompañamiento a la familia del subintendente. Psicológicamente la niña, la señora se encuentra muy bien. Es lógico que un poquito afectada porque no está su pareja al lado de ella, pero bendito sea Dios, se encuentra muy bien, fuerte. El parto fue por cesárea y se espera que en pocas horas la madre y su nueva hija sean dadas de alta. Pues la pequeña Isabela llega a hacerle compañía a su hermanito de 6 años. Hay que también decir que el próximo sábado el subintendente Torrado cumplía años, así que seguramente será una fecha muy especial de mucho recogimiento y con toda la buena energía para la nueva integrante de la familia. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Cree usted que se deben aumentar las penas para quienes promuevan bloqueos o actos violentos en manifestaciones? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. Varias organizaciones no gubernamentales denunciaron en Medellín un aberrante negocio de las bandas criminales. Ofrecen por catálogos niñas vírgenes para explotarlas sexualmente. En vivo, Diana Pérez nos informa sobre esto y también sobre lo que están haciendo las autoridades. Diana, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Mire, son diferentes estrategias que están creando las autoridades aquí en Medellín, pero mire, déjeme contarles, son niñas muy bonitas que crecen en las comunas, en los barrios populares de Medellín. Nos asegura el C3 que las bandas delincuenciales las están cuidando desde ya para el día de mañana ofrecerlas al mejor postor. Subasta de vírgenes es la aterradora práctica de las bandas delincuenciales que está investigando durante 2 años la Corporación C3, una entidad que vela por los derechos humanos en Medellín. Dice allí que las víctimas son niñas entre 12 y 14 años. Estas niñas son ofertadas a potenciales compradores ya muy focalizados, que son o turistas nacionales con alta capacidad de compra
o turistas internacionales. En la Fundación Mi Sangre, que vela por los derechos de los niños en Medellín y trabaja para que no se presente la explotación sexual de menores, están indignados con esta realidad. Pero llegar al límite de los catálogos muestra como una degradación de la sociedad muy profunda. La Personería de Medellín aseguró que se instauró una campaña llamada Abre tus ojos Colombia. Con ella, entidades públicas y privadas buscan combatir este flagelo. Los grupos al margen tratan de acceder a ellas por situaciones económicas. A esto se unen las 45 denuncias que se ha recibido precisamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Afirma la corporación que las menores son seleccionadas desde las comunas populares, subastadas en el centro de Medellín, pero que la modalidad se está expandiendo a colegios y universidades. La Fundación Renacer en Bogotá, que también trabaja con la explotación sexual, también hizo su denuncia. Preocupante es que está bajando cada vez la edad mucho más. En este momento nosotros estamos atendiendo a niños entre 6 y 14 años víctimas de explotación sexual. Son niñas y niños ofrecidos a proxenetas, a explotadores sexuales, a precios que pueden ir desde 10.000 pesos hasta 5 millones de pesos, dependiendo de la red que esté manejándolos. Las autoridades locales, la policía, le pidieron a la comunidad que denuncie para así destruir estas estructuras delictivas. Es la información que tenemos entonces desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Aquí en Noticias Caracol la información tiene contexto. Este abuso que estamos viendo por parte de bandas criminales de niñas vírgenes se puso al descubierto cuando la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía descubrió que el ex paramilitar y narcotraficante Hernán Giraldo Serna abusó de cerca de 50 niñas vírgenes en la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es Hernán Giraldo, o Papá de la Sierra, a quien la Fiscalía le atribuye más de 50 casos de violencia sexual contra niñas y la paternidad de 24 hijos producto de esas relaciones. Giraldo se desmovilizó en el 2005 y años más tarde fue extraditado a los Estados Unidos. Estos casos hacen parte del expediente que reconstruyó la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y que ya comenzó a reconocer Giraldo. Estamos aquí para decir la verdad, y la verdad escondida parece tarde que temprano. Dentro del material probatorio recogido por los investigadores, se estableció que el perfil de sus víctimas era el mismo: menores campesinas que vivían en una situación precaria y ninguna sobrepasaba los 15 años. Una de ellas fue llevada desde Santa Marta y ya fue ubicada por la Fiscalía para que reclame como víctima del ex jefe Para. La joven dijo que en esas fiestas le dieron cocaína y que las niñas hacían fila esperando el sí del patrón. A veces, dijo, elegía a una detrás de la otra. Hernán Giraldo Serna llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1976 y desde entonces se dedicó a actividades ilegales y formó un ejército privado. Y precisamente el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, se acaba de referir a la grave denuncia de una fundación en Medellín y dijo que es aberrante la explotación sexual infantil. Otálora dijo que se busca tener contacto con los niños y niñas víctimas o con sus padres para frenar este fenómeno. Pues es muy preocupante el informe que acabamos de conocer. Desde el mismo lunes la Defensoría del Pueblo de Antioquia ha estado visitando las comunidades, las comunas, para lograr verificar. No hemos recibido ninguna denuncia formal, pero ya estamos en contacto con las comunidades. Se dice que hay mucho comentario, mucho rumor de este comportamiento, de esta situación, pero no hemos podido tener acceso directo a una de las víctimas formalmente. Seguiremos como Defensoría tratando de tener contacto para visibilizar y denunciar esta conducta que es tan absolutamente aberrante. Esto no pueden dejar de verlo. En San Andrés un hombre está regalando plata para demostrar que el archipiélago es colombiano. En minutos les contamos por qué. Ustedes recuerdan la historia conmovedora de Carlos Andrés González, el niño mariachi que fue asesinado en Bogotá, una historia que nos conmovió a todos. Pues otro menor de edad aceptó ante un juez su participación en este asesinato y entre tanto amigos mariachis que lo conocían desde hace mucho tiempo decidieron rendirle homenaje y hacerle su último sueño una realidad. La letra que Carlos Andrés dejó escrita llegó a manos de Tito Gómez, un mariachi experimentado que convenció a un grupo de músicos y arreglistas para cumplir con el encargo que el niño le había hecho 2 días antes de que lo mataran.
agradecimiento te regalaré por todo lo que has hecho por mí, mi gran mujer. Conforme pasaron los hechos, nos incentivó más a profundizar la canción y plasmarla. Entonces yo creo que eso es lo que él quería, ¿no? Carlos Andrés quería agradecer por todas las cosas que la mamá le había dado en este mundo. Fue poco lo que pudieron hablar sobre la canción, pero según el mariachi, esa era prácticamente una despedida. Madre, yo te agradezco por ser lo que yo soy. Has hecho tanto por mí que moriría por ti. El menor de 14 años que participó en el crimen aceptó los cargos ante un juez y seguirá detenido en el Centro para Jóvenes El Redentor, mientras el segundo responsable volverá a audiencia en los próximos días. Me diste la vida y un techo para vivir, madre. Y otro caso de presunto matoneo se presentó en el sur de Bogotá. Una madre denuncia que su hijo de 10 años está a punto de perder el ojo izquierdo debido a un ataque de sus compañeros de colegio. El centro educativo asegura que es un hecho aislado. Un supuesto caso de matoneo tiene a este pequeño de 10 años a punto de perder el ojo izquierdo. Según su madre, Clementina Leal, todo ocurrió en medio de una agresión en las afueras del colegio el pasado 27 de julio. Los chicos lo sueltan y lo último que a él le lanzan es algo en la cara que desafortunadamente en la vista izquierda le afectó bastante, ya que le hicieron una cortadura en la córnea y le rayaron pues toda la parte de afuera del ojo. Medicina Legal le dio una incapacidad de 45 días al niño luego de la agresión, que también le dejó algunos moretones. De acuerdo con su mamá, estos hechos son reiterativos. Totalmente de matoneo, porque no es la primera vez que agreden a Milton en el colegio. Las directivas de la institución educativa, quienes no quisieron referirse al tema frente a las cámaras de noticias Caracol, aseguraron que este no es un caso de matoneo escolar y que solo corresponde a una pelea entre alumnos. Sin embargo, Clementina asegura que llegará hasta las últimas consecuencias para que esta situación no se repita. El niño no duerme tranquilamente. Como es lógico, el niño no quiere volver al colegio. Él no se siente seguro ni siquiera de salir de la casa. El menor está en tratamiento psicológico por parte de la EPS y su caso está en manos de Bienestar Familiar. Y seguimos hablando de casos dramáticos que involucran niños. Un menor de 10 años de edad resultó herido durante la explosión de un artefacto explosivo en su propia casa. Esto ocurrió en Cajimío, en zona rural de esa población que queda en el departamento del Cauca. Y Freddy Calvache tiene la ampliación de esta historia. Freddy. Hola Vanessa, muy buenas tardes. Pues por la gravedad de las heridas, este niño, que según sus familiares fue afectado por esquilas en el 90% de su cuerpo, fue trasladado hasta una clínica de Cali donde se recupera satisfactoriamente. Hay que indicar que en este sector de El Cairo se registraron hace aproximadamente unos 15 días fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes que apoyaban el paro campesino. Después de esto, los campesinos han ido encontrando una serie de artefactos, uno de estos, el que ocasionó el accidente. En el patio de esta casa ubicada en zona rural de Cajibío, Cauca, jugaba el pequeño de 10 años cuando ocurrió la explosión. Según familiares del menor, un artefacto cuyo origen se desconoce fue abandonado en el lugar. El niño sufrió graves heridas. La explosión ocurrió ahí a 2,5 metros de donde él pasaba. Le ocasionó las heridas, las esquirlas que tiene en todo el cuerpo. Habitantes de este sector relataron que hace 2 semanas en este sitio se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes durante la protesta del paro agrario. Los campesinos huían hacia las zonas, digamos, más dispersas para poder liberarse de los gases lacrimógenos porque estaban terriblemente afectados. Los habitantes de este sector le han pedido a las autoridades enviar expertos en explosivos para desactivar artefactos como este que han quedado en el patio de sus casas. El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento asegura que está en riesgo la integridad de los campesinos. Queremos que no suceda más eso, que un campesino por ahí trabajando le pase eso. Entonces, a ver si nos ayudan en ese sentido, que venga la policía y haga un barrido. Debido a la gravedad de las heridas que sufrió, el niño fue remitido a un centro asistencial en la ciudad de Cali. Pues hace pocos minutos nos acaban de confirmar que unidades antiexplosivos de la policía y el ejército, acompañados por la personería municipal de Cajibío, harán un recorrido y un barrido en este sector, acompañados también por los campesinos, para recoger todos estos artefactos y evitar accidentes como este. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.
Muchas gracias, Freddy. La policía en Neiva capturó a 2 hombres señalados de disparar contra un niño de 3 años en un atentado que, según las autoridades, iba dirigido contra el padre del menor. Los detenidos, identificados como Jesús Alberto Pardo Salcedo, alias Tuco, y Leonardo Henao Castro, de 18 años, alias Henao, fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Seccional y hoy comparecerán ante un juez de control de garantías. Entre tanto, el menor continúa en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Neiva. Esto es lo último de Noticias Caracol. Mucha atención, que a esta hora hay noticia de última hora desde los juzgados especializados. Allá está Pablo César Guevara con toda la información. Pablo, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Pues lo que ha ocurrido es que un abogado que defiende a una de las personas que supuestamente pertenece a la banda de los Pascuales aquí en la capital de la República, pues ha dicho que su cliente le manifestó a la Fiscalía General de la Nación que en la muerte del patrullero Jairo Díaz, quien desapareció a principio de este año y luego pues apareció fallecido, estuvieron involucrados 3 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. Esto fue lo que dijo el abogado hace algunos minutos. Mi cliente, con el deseo de colaborar con la Administración de Justicia, dio el nombre de 3 patrulleros que al parecer están implicados en la muerte del patrullero Jairo Díaz Vergara. ¿Cómo habrían sido las circunstancias? ¿Qué se conoce de la muerte del patrullero Díaz? Pues lo que informa en el interrogatorio manifiesta Orlando Guerrero Parada que lo que él tiene conocimiento es que el patrullero duró secuestrado 3 días y a los 3 días parece que fue golpeado con un bate y tirado por un barranco. Bueno, también aquí en los juzgados especializados se ha producido otra noticia. La justicia ha condenado a 6 años y 4 meses de prisión a Marco Antonio Gil, alias El Papero, el señalado comerciante de Corabastos que la justicia ha encontrado responsable de delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Deberá pagar más de 12.000 millones de pesos como indemnización al Estado. Desde los juzgados especializados, Pablo César Guevara, Noticias Caracol. 1:04 minutos. En los próximos días comenzará la reubicación de cerca de 30 familias cuyas viviendas resultaron afectadas por una obra de una constructora en un predio vecino. Vamos en vivo al lugar donde está Juan Carlos Pardo. Juan, ¿qué tan afectados están estas personas y también, claro, las viviendas? Buenas tardes. Hola Juan Diego, buenas tardes. Le voy a hacer un ejercicio con esta pelota para que usted se dé cuenta de la afectación que tienen estas viviendas. Vamos a dejarla acá precisamente en el piso y pueden ustedes observar la inclinación tan pronunciada que tienen estos inmuebles, pues hasta el punto que esta pelota sale rodando. A esto se le suma pues varios problemas estructurales en las paredes y en los techos, motivo por el cual varias familias ya han tenido que salir de los inmuebles. FOPAE ya ha hecho varias visitas a este lugar y ha dicho que en algunos de estos sitios pues se convierten en sitios inhabitables. Hablamos con algunas de las familias del sector. Residentes de 2 torres de un conjunto residencial localizado en inmediaciones de la vía que conduce hacia el sector de Suba, en el noroccidente de Bogotá, aseguran que sienten temor de morir sepultados con sus familias en sus propios apartamentos. No, la preocupación es muy grande porque uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Dicen que llevan varios años de zozobra. Desde el 2007 para acá llevamos para 6 años, ha sido una pesadilla continua. Uno pues no puede dormir tranquilo porque no sabe en qué momento el edificio se le va a venir encima. Desde que resultaron averiados los edificios, ya han sido reubicadas algunas familias. Hay 4 familias que estamos desplazadas, si se puede mencionar la palabra desplazados, que estamos en diferentes partes de la ciudad porque nuestros apartamentos quedaron vueltos nada. La constructora anunció que iniciará el proceso de reubicación de las otras familias afectadas. Pues la constructora Colpatria, señalada precisamente por las personas afectadas de ser la responsable de una excavación en una obra cercana y haber producido precisamente estos daños estructurales, le confirmó a Noticias Caracol que va a cumplir el fallo de tutela que ordena la reubicación de las familias y que este proceso iniciará durante los próximos días. Juan Carlos Pardo, desde el noroccidente de Bogotá, Noticias Caracol.
Juan, gracias. Y vamos a Córdoba. Miren esta historia. En el municipio de San Carlos, en ese departamento, fue detenido un hombre acusado de haber incendiado en 24 horas 5 viviendas, en menos de 24 horas. El presunto pirómano fue entregado a las autoridades por la propia comunidad. Con mucha tristeza, Liliana Bertel muestra los restos que quedaron de su vivienda, que fue devorada por las llamas en pocos minutos. Todos los muebles de la casa, varias máquinas que yo utilizaba en mi trabajo, vitrinas, ropa ajena que tenía para coser. Cuando el pueblo acudió a apagar la casa de Liliana, un nuevo incendio se inició en la vivienda de la familia Polo. No, señor, eso no fue cortocircuito, eso hay manos de por medio metidas. Es alguien que quiere hacerle daño al pueblo. Aseguran que la misma noche intentaron quemar la casa de la familia López y en la madrugada siguiente quemaron la vivienda de Toribio Miranda y le prendieron fuego al kiosco del patio de la familia Espitia. En total son 5 viviendas como estas las afectadas aquí en el municipio de San Carlos. La comunidad se ha organizado y está haciendo rondas para cuidar sus viviendas en las noches. En una de esas rondas, la comunidad detuvo a este hombre identificado por la policía como Yuclismán Reyes López, a quien señalan de ser el presunto pirómano. Esta persona al parecer tiene unos problemas mentales. Según informaciones, este sujeto está evadido del ejército. La comunidad espera que la justicia aclare la situación y condene al presunto autor de los incendios para poder dormir más tranquilos. 3 muertos y 11 heridos deja hasta el momento un accidente en una mina en la zona esmeraldífera del occidente de Boyacá. Gonzalo Jiménez nos cuenta a esta hora en vivo cuál es la situación de Quipama, escenario de este accidente. Gonzalo, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Infortunadamente esta noticia pues enluta a varias familias del departamento de Boyacá. Allí ya se encuentran más de 100 personas de los diferentes grupos de socorro. Esto sucedió en el sector conocido como Palo Verde. Precisamente a esta hora nos acompaña el presidente de la Cruz Roja de Boyacá, el doctor Rodrigo Correal. Doctor, ¿cómo está la situación en este momento? Muy buenas tardes, pues lamentablemente tuvimos que trasladar un grupo de rescate que en este momento se encuentra en la zona con perros de búsqueda para buscar estas personas que tenemos desaparecidas por esta estrategia que enluta al departamento. ¿Algún censo? ¿Cuántas personas desaparecidas? Según el reporte que tenemos de la comunidad, tenemos 5 personas desaparecidas y pues lo que ustedes ya han mencionado de las personas que se vieron afectadas y por supuesto los muertos. Una de las situaciones más preocupantes es el problema de medios de comunicación, tanto terrestres como aéreos, para llegar al lugar. Solo de Tunja a este sector se gastan entre 6 y 8 horas. Información desde la capital del departamento de Boyacá, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Gonzalo, gracias. Y nos vamos para Barranquilla porque las lluvias siguen causando estragos allá en la capital del Atlántico. En las últimas horas un tremendo aguacero destruyó árboles y causó un deslizamiento que está amenazando con llevarse varias viviendas. Argemiro Pion tiene la información. ¿Qué es lo que pasa, Argemiro? Buenas tardes. Vanessa, buena tarde. Así es, la situación más grave hasta ahora se registra en el barrio El Bosque, aquí en el suroccidente de Barranquilla, donde debido a los fuertes y continuos aguaceros de las últimas horas, una montaña de barro se ha ido hacia donde se encuentran unas cerca de 10 viviendas en esta zona de la capital del Atlántico. Hay por lo menos 20 familias en riesgo porque sus viviendas ya están a escasos 30 centímetros de esta montaña de barro, por lo que están pidiendo ayuda a las autoridades. Nos reportan que a esta hora también se acaba de desbordar un arroyo en el barrio Simón Bolívar, eso es al suroriente de la ciudad, inundando también varias viviendas. Pero el aguacero, acompañado de fuertes brisas durante la madrugada, también derribó varios árboles en la ciudad que cayeron sobre las vías. Y los organismos de socorro por eso se mantienen en alerta, porque como podemos observar, sigue lloviendo aquí en la capital del Atlántico. Nosotros seguiremos pendientes a esta información desde Barranquilla. Argemiro Pion, Noticias Caracol. Muchas gracias, Argemiro. Y Avianca anunció un plan de contingencia frente a la operación Cero Trabajo Suplementario anunciada por los pilotos de la compañía, quienes reclaman mejoras en los sueldos, así como menos horas de vuelo. Aunque la protesta inicia mañana, hoy se empezaron a sentir los primeros efectos en las terminales aéreas. Vamos en vivo con Juan Pablo Gaviria al puente aéreo de Bogotá. Juan, buenas tardes. ¿Y qué pasa a esta hora? ¿Qué es lo último?
Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento hay que decir lo siguiente. En la mañana se presentaron algunos retrasos en algunos vuelos debido al mal tiempo en varias de las ciudades, pero otros vuelos están presentando retrasos incluso hasta de 2 horas. Hemos hablado con algunas de las personas afectadas con esta situación y se ha presentado en algunos casos por fallas mecánicas en algunos aviones. Hay que mencionar los 4 puntos que ha tomado Avianca para darle frente a esta situación. Uno de ellos es el ajuste de los itinerarios, el otro es la prioridad a las conexiones, especialmente las internacionales. El tercer punto y el más importante tal vez es el siguiente, Juan Diego y televidentes. Si usted desde ayer y hasta el próximo 30 de septiembre va a hacer modificaciones en los vuelos, no le van a cobrar ningún tipo de multa. Es lo que nos ha dicho ya Avianca, que está en este momento. Cualquier modificación que se vaya a hacer en la misma ruta del vuelo Bogotá-Cartagena, Bogotá-Barranquilla, se puede hacer y no le van a cobrar multas a las personas en este momento. Y el otro punto es el refuerzo de procesos que va a hacer Avianca, precisamente con más personal en tierra, para ayudarle a las personas en la orientación de qué deben hacer en caso de que los vuelos estén presentando algún tipo de contingencia o demora. Ya mañana lo que han dicho es que se espera algún tipo de retrasos en los vuelos por esta situación que se ha presentado con los pilotos. Esa es en general la situación que se presenta aquí en el puente aéreo de Bogotá. Juan Pablo Gaviria, Noticias Caracol. Juan Pablo, gracias. 1:13 de la tarde, hora de hacer una pausa. Comienza a ventear aquí en Cali la cumbre de mandatarios afrodescendientes y hay currulao. Ya nos vemos. Informes especiales desde Rusia y Siria con lo último sobre la crisis en el país de Oriente Medio. El presidente Bashar al-Assad dijo que entregará su arsenal químico por confianza en Rusia. Habló el hombre que le regaló el Renault 4 al Papa Francisco. En minutos les contaremos qué dijo sobre el particular obsequio al sumo pontífice. En deportes les tendremos detalles del fenómeno en que se ha convertido esta cantante popular que le compuso una canción al Tigre Falcao. Ya volvemos. Es el mejor. Avon presenta su nueva línea de maquillaje con tecnología Ultracolor. Avon te da la inspiración y tú la haces fascinante